Hay pueblos construidos junto a ríos, sobre montañas o frente al mar. Pero en España existe uno que parece desafiar todas esas reglas. Castellfollit de la Roca está construido sobre una estrecha pared de roca volcánica de más de 50 metros de altura. Debajo de sus casas no hay una montaña, hay un vacío. Y para entender por qué alguien decidió construir un pueblo aquí, tenemos que viajar cientos de miles de años al pasado. Bienvenidos, exploradores de lo extraordinario. Este es Castellfollit de la Roca. Para entender Castellfollit hay que empezar mucho antes de que existieran sus casas, mucho antes de que hubiera caminos, incluso mucho antes de que los seres humanos conocieran este lugar. Hace cientos de miles de años, esta región de Cataluña era escenario de una intensa actividad volcánica. Los volcanes de la zona expulsaron enormes cantidades de lava que avanzaron por los antiguos valles. Cuando aquella lava se enfrió, se convirtió en basalto, una roca extremadamente resistente. Pero la historia no terminó con los volcanes. Durante miles de años, el agua comenzó a hacer algo mucho más lento y, con el tiempo, mucho más poderoso. Los ríos Fluvià y Toronel fueron erosionando los materiales más blandos que rodeaban aquellas antiguas coladas de lava. Poco a poco el paisaje comenzó a cambiar. Los sedimentos desaparecieron, los valles se fueron profundizando y la roca volcánica, mucho más resistente, quedó expuesta. Así nació la enorme pared sobre la que hoy se encuentra Castellfollit. La pared que vemos actualmente es el resultado de varias coladas de lava superpuestas y de la posterior erosión provocada por los ríos. Lo que hoy parece una montaña perfectamente cortada es, en realidad, el resultado de una batalla extremadamente lenta entre dos fuerzas: el fuego que creó la roca y el agua que esculpió el paisaje. Y en algún momento de la historia los seres humanos decidieron construir encima. Desde el suelo la pregunta parece inevitable: ¿por qué alguien elegiría vivir sobre una pared de roca? La respuesta está relacionada con algo que durante siglos fue mucho más importante que la comodidad: la defensa. El casco antiguo de Castellfollit tiene un origen medieval. Sus calles son estrechas y sus casas están construidas en gran parte con piedra volcánica de la propia región. Y la posición del pueblo no era simplemente espectacular, era estratégica. Desde lo alto de la pared se podía controlar el territorio que se extendía alrededor. El acantilado actuaba como una defensa natural. Para quienes vivían allí siglos atrás, aquello que hoy parece peligroso podía ser precisamente una ventaja. Cuanto más difícil era llegar al pueblo, más difícil era atacarlo. Las primeras referencias documentales a Castellfollit aparecen a finales del siglo XI. Durante la Edad Media, el lugar estuvo vinculado a diferentes señores y territorios de la región. Y así, generación tras generación, el pueblo fue creciendo sobre aquella estrecha plataforma. Las casas se adaptaron al terreno, las calles siguieron la forma de la roca, y el paisaje terminó formando parte de la arquitectura. Aquí no fue el ser humano quien decidió completamente dónde construir. Fue la montaña la que puso los límites. Hoy, caminar por el casco antiguo puede parecer tranquilo. Las fachadas, las pequeñas plazas, las calles de piedra, la vida cotidiana. Pero basta con llegar al extremo del pueblo para comprender dónde estás realmente. El terreno termina y más allá comienza el vacío. Desde el mirador Josep Pla, la posición de Castellfollit resulta especialmente impresionante. Desde allí puede observarse el valle y entender por qué este lugar fue tan fácil de defender. Pero también se puede apreciar algo más: la arquitectura. Muchas de las casas están construidas con piedra volcánica. La misma materia que forma el gigantesco acantilado aparece integrada en las paredes del pueblo. Es como si la población hubiera nacido directamente de la roca.
Y quizá esa sea una de las razones por las que Castellfollit produce una sensación tan extraña. No parece simplemente un pueblo colocado sobre una montaña. Parece una extensión de ella, como si las casas fueran parte del propio acantilado. Pero debajo de esa apariencia tranquila existe una historia mucho más complicada. Porque Castellfollit no siempre fue un lugar tranquilo. Durante siglos, vivir aquí significó convivir con las amenazas de la naturaleza y de la historia. Pero hubo un momento en el que el propio suelo comenzó a moverse. En el siglo XV, Castellfollit sufrió varios terremotos importantes. En 1426, un gran terremoto derribó parte del pueblo, y apenas 2 años después, otro terremoto volvió a provocar destrucción. Para quienes vivían allí, la sensación debió ser aterradora. No había manera de detener un terremoto. No había tecnología para anticiparlo, y mucho menos una forma sencilla de escapar de un pueblo construido sobre una pared de roca. Pero Castellfollit sobrevivió y continuó formando parte de una región marcada por conflictos políticos y militares. En el siglo XV también quedó involucrado en la Guerra Civil Catalana. El pueblo cambió de manos y sufrió las consecuencias de los enfrentamientos que sacudieron la región. Después vendrían otros conflictos. En uno de los extremos del acantilado se encuentra uno de los edificios más representativos del pueblo, la antigua iglesia de San Salvador. Su historia se remonta al menos al siglo XIII. Durante siglos fue un lugar de culto, pero el siglo XX volvería a cambiarlo todo. Durante la Guerra Civil Española, la iglesia fue destruida. El edificio quedó gravemente deteriorado y, después de la guerra, se decidió construir una nueva iglesia en otra parte del pueblo. La antigua quedó abandonada. Durante un tiempo, aquel edificio que había formado parte de la vida de generaciones parecía condenado a desaparecer. Pero ocurrió algo diferente. En la década de 1980, los propios vecinos impulsaron su recuperación. La antigua iglesia fue restaurada y transformada en un espacio cultural. La piedra original se combinó con elementos modernos como el vidrio y el hierro. Y así, una construcción que había sobrevivido siglos de historia volvió a tener una función. Es una pequeña historia dentro de otra mucho mayor. Porque Castellfollit no solo ha sobrevivido gracias a su roca, también gracias a las personas que decidieron quedarse. Pero quizá la parte más fascinante de Castellfollit está debajo de todo aquello que podemos ver. Porque el acantilado no es una única pieza de roca, es el resultado de diferentes episodios volcánicos. Las antiguas coladas de lava se enfriaron lentamente y al contraerse, comenzaron a agrietarse. Ese proceso produjo las formas geométricas que pueden observarse en el acantilado: columnas, losas, fracturas, capas. Todo aquello que parece haber sido construido por seres humanos es, en realidad, el resultado de procesos naturales. Y después llegó el agua. Durante miles de años, los ríos Fluvià y Toronel fueron erosionando los materiales más blandos y dejando expuesta la roca volcánica. Es una transformación tan lenta que ningún ser humano podría verla suceder. Pero basta con observar el acantilado para entender que todavía no ha terminado, porque la erosión continúa. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando una comunidad construye su historia sobre una formación que todavía está siendo modificada por la naturaleza? Castellfollit puede parecer eterno, pero no lo es. El acantilado está sometido a procesos de erosión y desprendimientos, y algunos han sido importantes. En septiembre de 1976, alrededor de 1.000 toneladas de roca cayeron desde el acantilado. El estruendo fue descrito como similar al sonido de un avión a reacción. Después ocurrieron otros desprendimientos importantes, entre ellos los registrados en 1995, 2007, 2009, 2011 y 2017.
El problema no es simplemente que una roca pueda desprenderse, es que aquí la roca sostiene parte de la identidad del propio pueblo. La pared que hizo posible Castelfolit también es la pared que necesita ser vigilada, y esa contradicción convierte al lugar en algo todavía más fascinante. El mismo fenómeno geológico que creó el paisaje también puede amenazarlo. Por eso Castelfolit no es solamente un pueblo espectacular, es un recordatorio de que los paisajes que creemos permanentes están cambiando constantemente, solo que lo hacen a una velocidad que nuestros ojos no pueden percibir. Y hay otra historia escondida en este paisaje, una historia que demuestra hasta qué punto Castelfolit está conectado con el basalto. En el municipio existe una cantera de basalto que lleva activa desde 1929, aunque existen referencias anteriores a finales del siglo XIX. El material extraído ha sido utilizado con fines industriales y también en elementos domésticos y decorativos. Incluso las calles del casco antiguo muestran la relación del pueblo con esta roca. Es una imagen casi perfecta. El pueblo está construido sobre basalto, y durante generaciones sus habitantes también han trabajado con él. La roca no es solamente el escenario, forma parte de la vida. Hoy Castelfolit de la Roca forma parte de la zona volcánica de la Garrotxa. Su población ronda el 1.000.000 de habitantes. Y aunque las fotografías desde el valle hacen que parezca un lugar suspendido en el tiempo, aquí continúa existiendo una comunidad real. Y quizá eso sea lo más interesante. Porque cuando vemos una imagen de Castelfolit desde lejos, es fácil convertirlo en una postal. La gente que vive aquí no despierta cada mañana pensando que vive sobre uno de los paisajes más extraordinarios de Cataluña. Para ellos es simplemente su hogar, donde conocen cada calle. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Castelfolit resulta tan especial. No es un monumento abandonado. Hoy, el pueblo continúa sobre aquella antigua pared volcánica, mientras la naturaleza sigue transformando lentamente el paisaje.